Bueno, entonces hablábamos del recocido. Del recocido, que es un tratamiento térmico que se deja o se establece una temperatura que le llamamos austenizado, y dependiendo si es un acero hipoeutéctico o hipereutéctico, se va a tomar esa temperatura de austenizado más 30 grados, ¿no? Como lo marca la norma. Y entonces nos vamos al templado. El templado pues es endurecer el acero, ¿no? Pero ya como vimos, no es muy deseable también tener un acero muy duro, sino es más bien una combinación entre dureza y tenacidad. Los que requieren más dureza pues son las herramientas, los buriles, por ejemplo, los buriles, todos los cortadores, pues todas las herramientas, los martillos, los marros, pinzas, etcétera, etcétera, llaves, todos requieren una dureza. Entonces a veces el acero pues no es tan duro como se desearía, y entonces hace un tratamiento. ¿En qué consiste el tratamiento del templado? Pues hay que calentarlo hasta la austenita, que es una fase donde el acero es blando. Es blando, pero también es tenaz. Esa es la austenita. Y después se enfría. Bueno, aquí marca una temperatura de 850 grados, pero eso también va a depender. Y luego se hace un enfriamiento rápido, y es donde entra el agua o el aceite. Esa es la diferencia. Y lo que se tiene es un acero martensítico. La martensita es un microconstituyente que es muy duro. Esa es la diferencia, ¿no? Bueno, para esto hay una prueba ya estandarizada que se le llama la prueba Giomini, que es con una probeta y a distintas distancias se va templando las piezas para distintos aceros. Estas distancias se ven en esta gráfica. En el eje horizontal está la distancia que le llaman distancia Giomini en 16avos de pulgada, y en el eje vertical está la dureza. La dureza es el grado de penetración que tiene un metal o un cuerpo. O sea, entre más se le pueda penetrar, es más duro. Para eso hay varias escalas. Eso lo vamos a ver más adelante, pero así a grosso modo existen pues las dos principales escalas de dureza, que son la Rockwell y la Brinell con B grande. Y entonces aquí, dependiendo del acero, por ejemplo aquí tenemos un acero 1080, esta es la curva del acero 1080 contra la distancia Giomini, y nos da un cierto valor de dureza que sería el dato, esta dureza, o sea, sería lo que se requiere. Entonces, dependiendo o sea, tenemos aquí un valor de entrada que sería la dureza, ¿no? O sea, se requiere, por ejemplo, 60 dureza Rockwell, que el acero tenga esas 60 dureza Rockwell, y en base a eso se va a seleccionar un acero, y de ahí se va y se llega a la distancia de Giomini. Teniendo esa distancia, pues se va a esta tabla. Por ejemplo, aquí en 7/16avos, que se saca de la gráfica anterior, ya se me perdió, obtenemos la rapidez de enfriamiento en grados centígrados por segundo. O sea, 7/16 corresponde 17 grados centígrados por segundo. Y por último, volvemos al revenido, o llegamos al revenido. ¿Qué es el revenido? Pues cuando se tiene un templado, queremos que la pieza no esté tan dura. O sea, se hace primero el templado, o se parte de ahí para lograr más tenacidad, y se calienta otra vez la pieza.
Eso es se le llama alivio. Al material se alivia y luego se hace un enfriamiento. Un enfriamiento con agua. Se apaga el horno y se enfría con agua generalmente. Ese es un revenido. Bueno, vamos a ver unos ejercicios para tener más claro el concepto. O utilizar más bien los conceptos. Bueno, entonces tenemos este ejercicio. Dice, utilizando la gráfica de la figura 4, que es la que viene aquí abajo. El diagrama de fase completa la tabla siguiente. Y entonces este es una 0 para una 0, 10, 35. Una 0, 10, 35 significa así. Que tiene, esto es, el significado de esto es que tiene 0.35% en carbono. Ese es el significado de 0.35. Un 10-20 significaría el 0.20% de carbono. O sea que estos últimos dos dígitos representan una fracción de por ciento en carbono. ¿Cómo sería la representación de esta misma manera para una 0 que tiene, por ejemplo, 1080, el 1%? O sea, aquí fue el 0.35 para el 1%. ¿Cómo lo podrían representar? El 1%. Así, de esta manera. ¿Cómo creen que sería? Por ejemplo, aquí nos podemos subir, ¿no? El 1090. Aquí sería el 0.9%. Y para el 1%, ¿cómo sería? Sería 1,100. 1,1. ¿Así? ¿110? O así. Otro 0, ¿no? Ajá, así. Así. Ajá, es de esta manera. Sí, profe. Aquí nada más hay que ver si esto es comercial, porque no todos son comerciales, o sea, no son aceros que se vendan en el mercado, porque pues a lo mejor no son tan útiles, ¿no? Pero vamos, cuando encontramos estas nomenclaturas, pues es el significado. Si queremos saber más cosas del acero, pues podemos ir, ahorita es muy fácil, ahorita nada más hay que irse a una página de un fabricante y nos da todas las propiedades de ese acero, ¿no? Porque son los que la fabrican. Y es todo, ahorita ya no es tanto problema, ya no tienen que ir a tantos manuales, se pueden ir directamente al fabricante. Entonces, para este acero 1035, aquí se solicita la temperatura a 1, utilizando esta gráfica. La temperatura a 1 pues es esta de aquí, que es un 727 grados, que sería la temperatura eutéctica. Este es el punto eutéctico. Bueno, esta es la temperatura más bien. Se movió esto. Esta es la temperatura eutéctica, que son arriba de los 700, como 720 por ahí debe ser.
Bueno, entonces aquí pues serían 727 grados centígrados. Y ahora dice la temperatura o el punto A3. Entonces nos vamos aquí a la gráfica, buscamos el valor de punto 35. Aquí va a ser punto 3, entonces la mitad es punto 35. Y tiramos una línea vertical que intersecte esta curva, que intersecte la curva de donde está el A3, y llegamos a este punto, y de ahí tiramos una línea, la prolongamos, una línea horizontal hacia la temperatura, y vemos que llega casi a los 800 grados, ¿no? Entonces pues aquí es la escala no ayuda mucho, pero pues aquí podemos decir que es pues cerca de 790 grados centígrados, ¿no? Tendríamos que tener una mejor escala aquí, ¿no?, para precisar un mejor valor, pero de acuerdo a lo que hay andaría por ese valor, ¿no?, 790 grados o cerca de eso. Entonces eso sería el valor de A3. Aquí serían 790 grados centígrados. Okay. Eso sería la temperatura de A3, pero aquí nos piden otra temperatura, que es la de recocido. Bueno, ahí en la presentación viene la temperatura de recocido, que es, o también le llaman temperatura de austenizado. Esa temperatura de austenizado es igual a A3, o sea, este valor que se encontró acá, más 30 grados. Es como una regla esto. O sea, hay que sumarle 30 grados. Y esa es la temperatura de recocido. ¿Qué es el recocido? Pues es cuando se deja un tiempo a un cierto valor de temperatura el material, ¿no?, el acero. Entonces serían 790 más 30, pues van a ser 820, ¿no?, grados centígrados. Este sería el recocido, valor o temperatura de recocido. Aquí en la gráfica, bueno, esta gráfica, bueno, aquí se ve la temperatura, pero pues ayuda más la de arriba. Y así es como encontrarían las dos temperaturas, ¿no? Primero la A3 y la temperatura de recocido. También se puede usar esta, pero esta, ¿cuándo se va a usar? La de ACM, pues cuando el acero tenga un valor arriba del punto 89, creo, como lo marca la norma o la regla. Cuando es hipereutéctico se usa el AC, o sea, anda por acá. Cuando anda por aquí, bueno, si esto lo hacemos derecho, aquí debe ser punto, bueno, menos de punto 89. Se usa esta curva de acá. Cuando es más de ese valor, cuando es menos, pues la del lado izquierdo. ¿Sí? ¿Sí queda entendido cómo es? ¿O hay alguna pregunta? Sí, profe. Bueno, entonces vamos a hacer otro. Otro
ejercicio. Aquí voy a abrir otro. Que cargue otro. Es que va a tardar esto. No, es que lo movió. Lo puso encima. Bueno, pues ahora limpiamos aquí. Es que como son imágenes esto, pues lo pone una encima de otra. Bueno, entonces aquí dice se desea obtener una dureza. Esto es dureza Rodwell, este de aquí. O sea, todo esto. HSRC es dureza Rodwell. ¿Qué es en realidad es la dureza que más utiliza, la escala que se utiliza más? La Rodwell. Muchos laboratorios hay durómetros que miden esta dureza. Un durómetro es como una prensa. Es como una prensa que le pone una probeta o una pieza y se comprime y deja una huella, y esa huella se mide y mide este valor. Entonces aquí lo que está midiendo es este valor de 3840 en un acero templado. Dice se quiere obtener una dureza Rodwell de 3840 en un acero templado. ¿Qué rangos de velocidad de enfriamiento se tendrían que obtener de los aceros siguientes? ¿Son apropiados algunos de ellos? O sea, vamos a seleccionar. O sea, vamos a decir que están ustedes en un área, en una empresa, y tienen en el almacén, tienen estos aceros en almacén, ¿no? Pero el jefe del área requiere, o digamos el área de mantenimiento requiere un acero con esta dureza. Y entonces ustedes van a hacer esta selección, van a decir cuál de estos aceros satisface este requerimiento. O sea, con lo que hay físicamente, cuál va a cumplir este requerimiento. ¿Sí? Y entonces para eso hay que usar una tabla que no dice aquí. A ver si está la tabla aquí abajo. No está la tabla. Bueno, esa tabla viene en la presentación. Vamos a proyectarla. Es esta tabla. Bueno, pues era la misma. Era la misma que venía aquí. Es esta misma. ¿O no? No. No voy a regresar.
Vamos a ver la tabla. Es que ya se nos perdió. Bueno, no quiere salir. Ya sé. Aquí está. Ahí está. Bueno, entonces esta era la tabla que habíamos visto hace rato. Entonces, bueno, los datos cuáles son. Dice que primero el acero 4340, ¿no? Era el primer acero. Y que se debe tener una dureza del 38 al 40, dureza Rodwell. Entonces, este es el acero 4340, que era el primer inciso A. Y la dureza Rodwell pues está por acá, el eje vertical. Y la dureza Rodwell va a ser de 38, que va a ser aquí, a 40. Entonces, se ve que la curva de esta pues nunca va a dar con este valor, ¿no? Porque está muy arriba. Está muy arriba. ¿Sí? ¿Sí se entiende? O sea, no va a coincidir el valor que se requiere, el 3840, con el de este acero, porque están muy alejados. Entonces se va a descartar el 4340 por esa razón. ¿Sí? ¿Sí, sí se entiende? ¿Por qué se descarta? Sí, profe. Ok. Entonces, ese sería el inciso A. O sea, ¿cuál sería la respuesta? Pues vamos a regresar al inciso A. Sería pues tache, se descarta. Entonces voy a apuntarlos aquí. Bueno, aquí los tengo apuntados. Sería el 86, o si quieres ustedes apúntenlos para ya no regresar a este. ¿Cuáles siguen? El 8640, 9310, 4320, 1050 y 1080. Para irnos nada más a la gráfica. Entonces de aquí vamos a ir viendo, ¿no? Cuál se descarta y cuál puede ser. Bueno, entonces ahora vámonos con el 8640. Hay que regresar otra vez a la gráfica. Esa no era. Ahí voy otra vez. Ahí está. Ahora sí, ahí estaba. Entonces nos vamos al 8640. ¿Qué pasa con el 8640? ¿Cuál sería la respuesta para el 8640? ¿Quién nos ayuda ahí? Según esta gráfica. Tampoco se rellenan porque está casi en el mismo que el anterior. Bueno, si tiramos una línea así, horizontal, va a intersectar acá, ¿no?
Sí, lo alcanza a agarrar. Sí. Sí, Sí, alcanza a agarrar el 40, ¿no? Pero, pero ¿qué pasa con la distancia? Con la distancia, Yomini, es muy grande, ¿no? Entonces, vamos a decir, si alcanza el 40, ¿no? Inclusive hasta el 38. Pero vamos a pensar que tiene como un, ¿qué será acá? Como 19. Vamos a decir que son 19 de distancia, ¿no? O sea, este va a estar muy grande, pero sí lo cumple, ¿no? Entonces, ese hay que apuntarlo. Entonces cumple, pero tiene 19 de distancia. Luego, sigue el 9310. El 9310 es este de aquí. Este también cumple. Pero ¿cuál es la diferencia? ¿Cuánto tiene de distancia? Inclusive en los 40, ¿cuánto tiene de distancia? 10, ¿no? 10. Un poquito, va a ser hasta un poco más si le bajamos la dureza, ¿no? A lo mejor ahí, pues sacar un promedio, ¿no? Entre 38 y 40, ¿no? Que sea 39, por ejemplo. Pero aún así la distancia, pues no va a pasar del 11. Entonces, eso es, digamos, un valor fuerte. La distancia va a ser 11. 11 16avos. 11 16avos. Y luego sigue el 4320. El 4320. Este es el 4320. Entonces, este también cumple. Inclusive su distancia ahora, ¿cuánto es? Como 6, ¿no? Vamos a pensar que es como 6, por ahí arribita de 6. Vamos a decir que es 6. Entonces, su distancia es 6. Entonces también cumple. Luego el 1050, que está... El 4320 es el que está acá. Y el de hasta abajo es el 1020. Entonces el 1050, no es 1020, es 1050. Su distancia es como de 4 más o menos, ¿no? Entonces todavía baja más. Ese es de 4 la distancia. Entonces se fijan, va bajando mucho la distancia y va a tener que ver eso. Y luego el último es un 1080 que aquí no está. Ah, no, sí está. Aquí está el 1080. Pero el 1080, su distancia va a ser como unos 12. Ah, no, como 7. Porque aquí son 5. Va a ser como... Bueno, vamos a decir que 6. Para que agarre el 39. Como 6. Como 6. Entonces queda igual que el 4320. Entonces vamos a agarrar los valores más bajos. ¿Por qué los valores más bajos? Porque tiene que ver con la rapidez de enfriamiento. Entonces, por ejemplo, estos salieron de 6. Aquí está el de 6. Tienen 22 de enfriamiento. 22 grados de enfriamiento. Pero entonces, si tomamos los más bajos, bueno, el más bajo sería el de 4 más bien. El 1050. El de 4. Pero aquí está el de 4, es de 36. Más bien sería el 1050. Entonces, los más bajos son el 1080, el 1050 y el 4320. Me voy a regresar acá al ejercicio para hacer como un resumen. Y le borramos aquí. Entonces quedó que el 4320 tiene 6 16avos.
de distancia Iomini. El 1050 tiene 4/16 y el 1080 tiene 6/16. Entonces, pues aquí el criterio sería irse, pues el más bajo es el 1050. Ese sería un criterio. Otro criterio sería el costo, el dinero. ¿Qué acero sería más costoso de estos tres? ¿Podríamos saber eso? Porque al final, pues es aunque sea muy bueno lo que queramos hacer, si no nos alcanza para hacerlo, pues hay que buscar otra manera, ¿no? Y eso siempre es una limitante. O sea, la ingeniería es eso, es tomar decisiones. A veces, aunque sea muy bueno su proyecto, pero si no hay recurso para hacerlo, pues hay que buscar la manera de hacerlo de otra forma. Entonces el dinero es un recurso que pues tiene un límite. Entonces esa sería la decisión. ¿Cuál de estos aceros, que prácticamente es lo mismo, es más barato o menos costoso? Para saber eso, hay que ver sus componentes, y eso estaba en la presentación de la unidad 1. A ver, la presentación de la unidad 1, donde aparece la tabla de componentes de ese acero. Te la voy a poner, la voy a proyectar, no sé, ya se ve ahí. Sí, profe. Ok, entonces, ¿qué acero era el 10? ¿Era el qué? ¿El 1050? ¿Era 1050, 1080 y 4320? Sí, profe. Ok, entonces aquí no está el 1050, pero está el 1080. Estas son sus componentes. El 4320, si ustedes ven, tiene un montón de componentes. A ver, se nos movió aquí. Es un acero mucho más caro. Tiene, por ejemplo, tiene silicio, tiene níquel, tiene cromo y otros molibdeno y no sé qué tanto tiene. Entonces este 4320 es un acero muy caro por todos sus componentes, ¿no? El 1080 tiene estos componentes. El 1050 a lo mejor no es un acero muy comercial, quién sabe. Eso lo podemos averiguar porque no aparece aquí. Entre 1060 estaría por aquí. Entonces quizás sea más caro el 1080 que el 1050 porque tiene más carbono, ¿no? Es más, sus componentes tienen mayor cantidad. Entonces esa podría ser la decisión. Se podía pensar que lo mejor sería el 1050 por el costo. O sea, si lo ponemos aquí, sería la opción. O sea, de estos, el 1050 es el que conviene más. Aunque pues ahí entran otros factores. Por ejemplo, pues sí es más barato, pero a veces no es tan fácil de conseguirlos, etcétera, ¿no? Los proveedores y una serie de cuestiones que salen al momento, ¿no? Para surtirlo no es tan fácil, etcétera, etcétera. Entonces, todo eso tiene que ver. Pero para este ejercicio, esa puede ser la decisión, el 1050. Por la velocidad de enfriamiento y por el costo.
por los dos lados sería el más rentable. Bueno, ¿alguna pregunta o dudas? No, profe. ¿No? Bueno, pues entonces aquí la dejamos, es 1 hora. La idea está para hacerlo de 1 hora, para no alargarnos tanto. Y yo voy a tratar de subir el video en un rato más para que pues, les sirva de repaso. Y ¿ya se apuntaron en la lista? ¿En la lista de asistencia? Sí, profe. Bueno, entonces estamos en comunicación. Cualquier duda que tengan, ahí lo vemos por el chat, ¿no? La actividad de esta semana tenemos hasta el viernes, profe. Sí, ahí viene la fecha. Sí, todas son para el viernes. Casi todas las actividades las hago así para el viernes. Para los viernes, pues, de cada semana. Nada más cuando se junta con la tarea integradora, pues ahí se juntan las dos. Porque se acaba la unidad. Pero generalmente es para el viernes todo. Para todos los viernes. Eso tienen todavía en la semana. Los que les falten todavía actividades de la unidad 1, pues todavía súbalas para calificarlas. Sus calificaciones se las mando por el mismo Komoot. Ahí la pego en los mensajes. Ahí les pego las calificaciones de cada, porque no las puedo publicar. Todavía no hay sistema, entonces todavía no se pueden publicar, pero pues ahí se las voy diciendo, ¿no? Les pongo un mensaje ahí en el Komoot y ahí ya van a aparecer sus calificaciones de los que ya entregaron todo. ¿Sale? Sí, profe, está bien. Ok, bueno, nos vemos. Sí, Hasta ok. luego. Dale, profe, buen día. Buenos días.